¿Cómo están, amigos de la butaca? Sean ustedes bienvenidos a una semana más, el podcast de béisbol. Podcast de béisbol desde Culiacán a través de YouTube y diferentes contenidos a través de distintas plataformas digitales. Es un placer que nos puedan acompañar. Fabricio Urias, Joel Rodríguez, quien les habla, Jesús Rodríguez. Temas centrales de esta semana. Bueno, hay una variedad de temas porque han sucedido diferentes situaciones en el béisbol de las grandes ligas. Un casi sin hit de Framber Valdez, una imagen muy emotiva del regreso de Freddie Freeman, una imagen de impacto, de mucha consternación del caso de Graterol, el relevista de los Dodgers de Los Ángeles, la mala racha de los Phillies, cómo están las divisiones al momento. Joey Meneses, ¿le sirvió o no le sirvió lo de Víctor Machado? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Andrés Muñoz y la gran temporada que está teniendo, en fin. Muchos temas que tocar con ustedes en los próximos minutos. Fab, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Al 100%, Jesús. Joel, amables seguidores de la butaca y por supuesto también a nuestros compañeros de la producción. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo para conectarse con nosotros. Quiero mandar un fuerte saludo a José Orozco, quien se ha estado reportando en los en vivos y que ha estado poniéndose no la se del te olvidó pueblo. El nombre, ¿no? Yo no me acordaba del nombre. José Orozco de Playball MX. Playball, ¿no? Así es, Playball. así es. Y la verdad que gracias por esas aportaciones que ha hecho. Ahí hemos estado interactuando en redes sociales, así es que, pues listos, ¿no? Para entrar en acción con los temas interesantes de esta semana. Compadre, ¿cómo le va? ¿Cómo está, compadre? Fabricio, gusto saludarlos a todos nuestros amigos de la butaca y también en esa generación de información que se dio en los últimos días. El Sin Hit también entra en esta semana entre podcast y podcast de Blake Snell, con Gigantes de San Francisco ante los Rojos de Cincinnati, también dentro de la variedad de temas, pero mucho que analizar en cuanto a las divisiones de cara a la postemporada, cómo van marchando. Y el cuadrangular más largo de Jesús Sánchez de los Marlins de Miami, 480 pies el estacazo. Sí, el primer cuadrangular de Paredes con los Cachorros. En fin, hay mucha tela de dónde cortar. Vámonos con el análisis. Este es un podcast, y no me voy a cansar de reiterarlo. Este no es un podcast informativo, es un podcast donde hacemos un resumen de los 3, 4 tópicos, temas centrales de la semana. Hay algunos temas que por cuestiones de tiempo es normal, natural que se queden fuera. Nos basamos mucho en las preguntas que nos hacen, los comentarios que nos hacen en redes sociales para saber los temas que estamos abordando o que vamos a abordar, que sea del gusto y la preferencia de la mayoría, porque no puedo decirte todos porque eso es imposible, pero sí de la mayoría. Es un panel, un podcast de profesionales de la comunicación que estamos en Culiacán, Sinaloa y que transmitimos con muchísimo gusto para todos ustedes. Bueno, ¿le sirvió o no le sirvió a Joey Meneses haber tomado la decisión de llevar a Víctor Machado? Lo contextualizo rápido. Joey Meneses fue hace un mes bajado a ligas menores, a sucursales, a AAA de los Nacionales de Washington. No pasaba por un buen momento ofensivo. Tomó el teléfono y le marcó a uno de sus entrenadores en el béisbol infantil, a Víctor Machado en Culiacán, y lo voló hasta Washington para que él mismo trabajara en él en diferentes situaciones. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué estamos viendo de Joey Meneses en su presente temporada? Fabricio, ¿sirvió o no sirvió? ¿O qué análisis podemos hacer? Podemos decir que sirvió de cierta manera. Después de que llegó Víctor Machado a Rochester, pues bueno, Joey Meneses estaba bateando 177 de porcentaje, pero de inmediato comenzó a batear. Parece ser que era el despertar del Culichi. De hecho, ese fin de semana que llegó Machado, sí, conectó 3 cuadrangulares. Conectó 3 cuadrangulares. Y en esa época que estuvo Víctor con él, impulsó 9 carreras. Sin embargo, se ha estancado otra vez de vuelta, ¿no? Sí. 206 de porcentaje. Y parece ser que definitivamente el resto de la temporada la va a pasar en AAA el bateador Culichi. Entonces, pues bueno, esto no es solamente de la práctica o del entrenamiento que le puede hacer el coach, sino más bien de cómo adaptarse a los ajustes que le recomendó, porque son recomendaciones a final de cuentas, claro, ¿no? Estos son recomendaciones. No es que Víctor haya llevado una varita mágica. No, ni tampoco tiene el secreto para que Joey pueda batear todos los días 3, 4 imparables por encuentro, ¿no? A final de cuentas, él hizo su chamba, lo logró encaminar. Sin embargo, parece ser que el slump otra vez ha vuelto a Joey y de cierta manera, pues sí,
Yo digo que sí le sirvió, sin embargo, pues ya depende mucho del jugador que lo mantenga o que definitivamente termine rindiéndose en el intento por continuar en sus aspiraciones para llegar otra vez al equipo grande con los Nacionales de Washington, que por cierto no se detienen y parece ser que ellos ya están pensando en otras posibilidades de cara a la siguiente campaña. Había una circunstancia, o existió en su momento una circunstancia muy particular desde el debut de Meneses, que es la edad. Una de las circunstancias o de los factores que más influían en la toma de decisiones de Nacionales de Washington. La edad. ¿Qué hacía? ¿Por qué la edad? Bueno, porque la edad, el margen de error que tenía Meneses en Grandes Ligas lo hacía más reducido. Es decir, si tú tienes una edad joven de 24, 25, 26 años, te da un margen de error más amplio. Es decir, pudieran tener más paciencia contigo y te harían un plan. Sin embargo, ya debutar a los 30 años, tener 32, 33 años, estar batallando, caer en un largo slump, eso te hace el margen de error más reducido. Realmente eso es lo que está pasando con Meneses. Los factores que comento es lo que hoy por hoy lo tengan sumergido en AAA y cada vez se vea más difícil su regreso. Me parece que al final todo depende de lo que él haya platicado con la directiva y los planes que tengan con él. Porque si esta temporada Nacionales no va a ningún lado, de ahí dependía la toma de decisiones de Joey Meneses, de decir, bueno, voy a regresar a mis bases, voy a tratar de recuperar mi nivel, porque los planes de la directiva es el próximo año estar de regreso en Grandes Ligas, o en este mismo 2024 regresar ya en la recta final. Sobre todo con la salida de peloteros que ya hemos comentado como Winker, Lane Thomas y los que salieron previamente. Entonces los espacios se abrieron. Si bien subieron a Yepes, si bien les llegó Harold Ramírez, habría huecos y espacios ante los movimientos que había hecho la gerencia. Pero me parece que dentro de los planes que tenga la directiva con él está lo que comentábamos en su momento, jugarse la última carta. El tomar la decisión de decir, entonces, ven, Víctor Machado, porque tengo que regresar el próximo año a Grandes Ligas y es bajo tu mando y es la única posibilidad. Si no, regresar al béisbol mexicano. Entonces, si ya se jugó la última carta, ¿estamos hablando del final de la carrera de Meneses en Estados Unidos? Muy probablemente, pero estamos hablando de qué habló él con la directiva. Si recuperas tu nivel en esta última etapa de la temporada, el próximo año contamos contigo. Si no, pues estarían acabando las posibilidades. Sí, porque a mí me deja un cuestionamiento. ¿Por qué Nacionales no lo ha puesto en libertad? ¿No lo ha dejado en libertad o enviado a asignación? Lo pueden hacer. Sí. ¿Por qué no lo han hecho? Porque algún plan deben de tener con él. Pero no es plan de esta temporada. Sí, debe de ser de la siguiente, porque en esta no vas a ningún lado. Estamos claros que es una especulación todo lo que estamos haciendo. Sí, pero estamos haciendo ejercicios naturales, periodísticos que se hacen. Pero estamos conscientes todos que sin ningún problema Nacionales ya lo hubiera dejado en libertad. Sí, definitivamente. Creo que si algo tiene el equipo de Nacionales de Washington es base para poder sustituir a Joey Meneses. Y sin embargo, no lo ha hecho. Aún y cuando incluso ya ha pasado tiempo en la banca con el equipo de las Alas Rojas de Rochester en la AAA. A pesar de ello, lo siguen manteniendo y algo bien interesante, le siguen dando oportunidades. Un pelotero, como el caso de Luis González, que picó piedra con los Yankees de Nueva York, simple y sencillamente el muchacho no se pudo adaptar a la sucursal de Wilkie Barrett y al final terminaron poniéndolo en asignación y después de eso lo declararon agente libre. Porque mira, ahí está el caso de Luis Urías. Luis Urías también lo mandaron a AAA. Él sí pudo recomponer el camino y sin embargo los Marineros de Seattle, a pesar de que está teniendo buena temporada con el equipo de Tacoma, no ha recibido la oportunidad del retorno porque es un equipo que está peleando los primeros lugares de su división y aparte de eso la llegada de Justin Turner, eso le ha trabado a él la posibilidad de que pueda retornar al equipo grande. Yo quisiera preguntarle eso a los que nos están viendo, que nos están siguiendo y que están en diferentes plataformas. ¿Qué conclusión sacarían ustedes del por qué Nacionales no ha colocado en asignación a Meneses o por qué no lo ha dejado en libertad, sabiendo que no está bateando, que su porcentaje es bajo y que tampoco en AAA ha podido? ¿Qué conclusión les deja de que Nacionales no lo haya puesto en asignación?
Y esto puede tener muchas respuestas, ¿no? Pero la más contundente y la más clara es lo que ya se ha dicho aquí. El plan que seguramente tienen con él. Y la falta o la escasez de peloteros con esa experiencia, al menos con algunos turnos, o que le puedan responder para la siguiente campaña arrancar. Porque si bien tienen a los antes mencionados, quien ocupa su lugar como bateador designado no lo está haciendo bien. Travis Blackmon. Bueno, lo hacen entre él y Harold Ramírez. Sí, pero porque no está pudiendo en el tema de carreras producidas. Harold sí está bateando más de contacto. Pero hablando del caso de Travis, le ha costado demasiado. Pero tú volteas a ver los porcentajes de bateo y no son impresionantes tampoco. No, para marcarlo. No hay muchas opciones. Pues. Sí, Harold va llegando de Tampa, ¿no? Entonces yo creo que ahí el análisis cambia un poquito. Y Yepes fue recién ascendido. Fue recién ascendido. Pero llegó. Por ejemplo, Yepes batea 3.24, 2 cuadrangulares, 14 producidas, 34 imparables, todo en 27 juegos. No, lo de él es... Harold Ramírez llegó de Tampa, aquí están sus números, 22 juegos, 2.73 de porcentaje, 16 carreras producidas, un cuadrangular, y entre él y Blackenhurst están jugando la posición de bateador. ¿Y cuántos cuadrangulares llevan entre los dos? Nada más, de hecho Travis no lleva ningún cuadrangular. O sea, no es mucha la diferencia, salvo el porcentaje de bateo. Sí, pero estamos de acuerdo que a Harold para algo lo trajeron y ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar. Pero el caso de Joey Meneses, algo significa el hecho de que todavía se mantenga con el equipo y como les digo, aun y cuando haya perdido hasta la titularidad con el equipo de los Redskins de Rochester. Y es que hay que darle todavía un poco más atrás a esta película. Sí, ya ni siquiera está jugando en AAA. Porque... No de titular, ¿no? No de titular. ¿Sí? Si le das un poco más atrás, cuando envían a AAA a Joey Meneses, igual a los días que no tenía buen momento, lo hubieran puesto en la asignación. Pero... ¿qué decisiones vinieron después de parte de la gerencia? Ponen en movimiento a peloteros como Winker, de poder, de hombre de que se tiene que traer las carreras, Lane Thomas, importante en la institución. Entonces, si dices tú, hay planes de seguir haciendo movimientos y por eso no dejan en libertad a Meneses, porque van a dejar huecos que habrá que cubrir o con tus granjas, pero si no hay elementos preparados, pues vas a tener que recurrir a lo que ya conocías. Los números de Meneses en 19 juegos, 68 turnos, 14 imparables, 2 dobletes, 3 cuadrangulares, 16 veces se ha ponchado y su porcentaje es de .206. Eso batea Joey Meneses en AAA. Y los 3 cuadrangulares son en esta etapa de... Sí, fue precisamente 3 o 4 días después que el señor Machado estuvo con él. Y las 9 carreras impulsadas que tuvo durante el lapso que 9 estuvo de las... Víctor. Big Mac, ¿cómo le llamas, señor? Big Mac. El efecto Big Mac. Bueno, pues ahí está. No es algo impresionante, pero él tiene un objetivo. Lo alcanzo a ver, es un objetivo que le pidió la directiva, es regresar ese ritmo para los planes 2025. Si no, se acabó esto. Muy seguramente lo vamos a ver un poquito más temprano. No temprano como en el mes de octubre, pero sí yo creo que si él tenía planeado iniciar temporada en el invierno... en diciembre yo creo que lo vamos a ver al inicio de la segunda vuelta, por ahí mediados del mes de noviembre. Hay otro factor que no estamos tomando en cuenta que me parece sí influye en la decisión de nacionales. Y esto va más allá de los números y de la edad. Esto pudiera ser también un tema de pesos y centavos. Meneses es un pelotero barato. Si Meneses fuera un pelotero caro, creo que la decisión de enviarlo a asignación o dejarlo en libertad... influiría. Sí, definitivamente. Entonces, otra respuesta al por qué no la he enviado a asignación es: tengo un plan contigo y puedo ser paciente porque eres barato. Digo, en el mejor de los términos. Pues. Sin embargo, el próximo año él iría a prearbitraje, ¿no? Sí, pero bueno, todavía el sueldo que recibe de Nacionales, lo que le paga Nacionales, pues es el salario mínimo. Sí, 7.50. Es el salario mínimo. Lo que gana Meneses es el salario mínimo. Claro, es una muy buena lana, pues. Pero para los dineros que se manejan allá. Pero pues, para los números que él llegó a poner, eran más que lo que representa un pelotero de salario mínimo. Sí, entonces, es decir, tú ya me diste una muy buena temporada, voy a ser paciente contigo en esta, ¿no? En lo que estiran ellos ese contrato, hasta cuando llega ese arbitraje. Pongo el ejemplo de la lana porque habría que comparar esa decisión con la de Giovanni Gallegos, por ejemplo. Sí, pues ahí sí Giovanni es diferente. Gallegos es un pelotero caro, ¿estamos de acuerdo? Es un pitcher caro para Cardenales. 6.5 millones de dólares. Eres un pitcher caro, ya no está siendo rentable. Ya me están costando juegos tus malos trabajos.
pues tengo que tomar una decisión. Que por cierto, el día de ayer firmó contrato de ligas menores con los mellizos. Con los mellizos de Minnesota. Así es. Fue anunciado con un contrato de ligas menores y es asignado a la principal sucursal del conjunto de los Gemelos para reportar en lo que resta de la temporada y muy seguramente con opción a que en el mes de septiembre pueda ser incluido en el roster de 40 y poder ser ascendido al equipo grande. Entonces, 2 factores del por qué no lo han dejado en libertad y por qué siguen contando con él. Uno es el plan y la otra es que es un pelotero económico, pues, para que no se escuche feo la palabra barata. En orden de factores, lo primero, ¿verdad? El tema de lo que les cuesta. De lo económico, sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, pues ahí está. Yo creo que sí va Digo, él es de aquí de Culiacán, es un pelotero mexicano y no queremos ser románticos ni tampoco queremos ser parciales. Pero siento que le van a dar la oportunidad a la próxima temporada. Un último baile, como dicen. A veces es bueno ser un pelotero económico, pues. Sí. Un último baile con la oportunidad de ir a buscar esa oportunidad que se te negó este año, ¿no? Y tenlo por seguro, si Nacional tuviera a un pelotero que viene empujando fuerte, yo ya hubiera estado fuerte. Bueno, pues a Yepes no lo vas a bajar con lo que está bateando, ¿no? Pero necesitas cubrir al bateador. Yepes no te puede jugar jardines primera. No, pero Yepes es 7 años menor que ya no hay cómo bajarlo ahí. 6, 7 años menor que Joe Meneses. Bien lo está haciendo el venezolano Juan Yepes. Y el que lo está haciendo muy bien, hablando de los mexicanos en las mayores, atención para todos los que nos ven en Seattle y los que nos ven en el territorio sinaloense, específicamente en el norte, allá en el municipio de Los Mochis, Andrés Muñoz, ¿no? Andrés Clemente Muñoz Apodaca. ¿Qué temporada del muchacho? ¿Cómo se llama? Lo tengo bien checado. ¿Cómo se llama? Andrés Clemente Muñoz Apodaca. Fíjate que cuando le llamaron al Juego de Estrellas, ya supimos las circunstancias en las que fue llamado y demás, pero él dio algunas entrevistas y hablaba de su rutina de trabajo, sus formas, sus estilos, y hablaba de que su familia le llevan las estadísticas. Tiene una oficina de logística para la sabermetría en su casa. Que hasta su esposa participa. Que hasta su esposa participa. Y su mamá y sus hermanos. Sus hermanos son los principales, ¿no? Pero tiene no sé si sea un hermano o cuñado, no recuerdo bien, que es el que le da la preparación física. Creo que es el cuñado. Algo por el estilo. Pero hay un hermano de él que le lleva las estadísticas. E incluso, dice, su esposa se involucra en las estadísticas de Andrés Muñoz para poder crear un panorama del presente que está teniendo. Y dice que se apoya en ambas, en las que les da el club y las que le da su familia. Es decir, él se duerme sabiendo y pensando y todo sus números, sus estadísticas. Está involucrada toda la familia, muy al estilo de las comunidades acá en Sinaloa, todos enfocados al tema del rey de los deportes, todos involucrados y participando. Y acá me parece fantástico el que reciba él el apoyo de parte de la familia, un soporte. ¿Alguien sabrá, porque no tengo el dato, de cuánto es el contrato de Andrés Muñoz? Ahorita lo checamos. Ahorita checamos de cuánto es el contrato que tiene. Producción, ¿podrán checarlo? Andrés Muñoz es un cerrador. Hoy por hoy es uno de los mejores cerradores de las grandes ligas. Sí. De hecho, revisando todas sus estadísticas, lo es. Algo bien interesante. Durante el mes de junio no permitió carrera alguna. ¿No? Se fue inmaculado en el porcentaje de efectividad durante el mes de junio. Sí. Absolutamente ninguna carrera. Y eso permitió... En julio, ¿no? En julio, perdón. En julio. Y eso permitió que descendiera considerablemente su efectividad en carreras limpias hasta por debajo de los 2. 1.84. En junio recibió 13. O sea, sí. Tampoco es... Y luego, en esa ocasión... 4 años, 7 millones de dólares. 4 años, 7 millones de dólares. 4 años. 7 millones de dólares. ¿Por 4 años? Buen contratito. Ahora, para ir en una carrera en ascenso. En ascenso, sí. Pero, por ejemplo, hablábamos de Giovanni Gallegos, 6.4 y por temporada. Sí, ahora no tienen que cumplirse los 4 años para que ese contrato aumente. Y muy seguramente en el camino va a recibir una extensión de contrato y ahí es donde puede ser porque se va a disparar. Porque le ha respondido a la confianza a la organización. Es el 9º mejor cerrador de toda la liga. Es correcto, es correcto. El 9º mejor. La última carrera que recibió, nada más para agregar el dato que decías, Fabricio, fue el 26 de junio contra Tampa. La última carrera que recibió.
lleva 12 entradas, un tercio acumuladas, sin permitir carrera. Pero el dato más contundente me parece es que en esas 12 entradas, un tercio, ha permitido un hit. Son 12 ponches en ese mismo lapso, 7 pasaportes. Algo bien importante que ha sabido aprovechar él. El hecho de ser un tiralumbre no te da garantía de mantenerte en el béisbol de las grandes ligas, sino la manera en cómo él combina sus lanzamientos, porque no se casa. De hecho, tira más el slider que la recta. No se casa con la recta, no se casa con la recta. Es que su slider es un tipo que trabaja mucho sus picheos rompientes y principalmente, como lo dice Jesús, el slider de él es venenosísimo para los bateadores. Es de lo más destacado entre los... Muy al estilo de Sergio Romo, que dominaba con ese slider y era el picheo que al final... Pero Sergio Romo con eso llevaba el pan y la sal a la mesa de su familia. ¿Y Andrés ¿no? Muñoz? Pero Andrés Muñoz no depende solamente del slider. Okay. Y Romo sí dependía mucho de su slider. No tenía una piedra. La recta de él era de 89 millas y párale de contar. Y era cuando ya estaba en nivel plus. Sí, imagínate con un slider de 85, pues la recta de 100 la ves de 120. Sí. Entonces... Ni la veo. Sí, realmente dándole un panorama a los que nos están viendo con los números de Andrés Muñoz, estaba revisando los mejores cerradores de las grandes ligas, o al menos los que tienen más salvados. Emanuel Clase, ¿no? Y los que tienen más salvados. De los 20 cerradores, él está entre los 18 cerradores con más salvados. Es noveno de la Liga Americana, como bien lo decía Fabricio. De los 20 cerradores con más salvados, solo 7 tienen el whip abajo de 1. Y uno de ellos es Andrés Muñoz. De la Liga Americana está entre los mejores 4 cerradores con el whip, con el número de whip a su favor. Andrés tiene el tercer mejor WAR entre los 20 cerradores con más salvados. De la Liga Americana tiene el segundo mejor. En ponches, 7 de los 20 superan los 50 ponches. Andrés tiene 55. Estoy hablando de los 20 que tienen más salvados, ¿no? Los mejores en ese departamento, Josh Hader con 76 y Kimbrel con 61. Pero solo 7 de los 20 con más salvados superan los 50. Andrés tiene 55. Está a 2 rescates de igualar la marca también de un histórico de la pelota mexicana como lo es Horacio Elejote Piña. A 2 salvamentos solamente de igualarlo. Bueno, el cerrador mexicano con más salvamentos es Joaquín Soria. No, todavía está lejos. Todavía está lejos de él, ¿no? Muy lejos. Incluso de Roberto Osuna, pero ya alcanzar a... Aunque también en la época de los 70s, mediados de los 70s, 80s, pues el cerrador no era muy utilizado o no era muy bien visto por los equipos en el béisbol de las grandes ligas. Esto ha venido a revolucionarse a partir de la década de los 90 hacia acá. Pero en la década de los 70s, 80s, eran pues prácticamente relevistas que salían del bullpen para trabajar 2, 3 entradas. Aquí el detalle es por qué no fue llamado de primera instancia al juego de estrellas. Bueno, hay circunstancias, ¿no? Porque... Y ya Marineros tenía una representación con Gilbert, ahí por un tema de lesión deja su lugar. Y quien lo ocupa es el propio Andrés Pero Muñoz. realmente, pues, cerradores hay uno por equipo. Sí. Y él no es uno de los 2 o 3 mejores cerradores de las mayores, pero sí está en el top 10. Y algo importante, que acá no hay para el caso de Marineros otra opción. Porque si no, ya yo estaría pensando que le harían lo mismo que en su momento la pasada campaña hicieron con Paul Sewell, quien era uno de los mejores cerradores de la liga, y lo enviaron a Damon Buxton. Pero lo hicieron sabiendo que tenían a Andrés Muñoz. Acá les llegó Jimmy García, que vienen más a trabajo de bullpen. Dejaron salir a Stanek, que era otro de los que estaba en ese camino, preparador o cerrador. Tuvo 7 salvamentos antes de irse a Mets de Nueva York, pero que ahora con los movimientos que hizo en ese bullpen, Chargois, que le llegó también, que estaba, me parece, en Miami, antes había estado en los Dodgers, es parte de la conformación de lo que les hace falta. Un poco en el bullpen, porque el picheo es el mejor de todas las grandes ligas. La efectividad que tienen entre los 4 o 5 abridores que maneja el equipo de Marineros es lo mejor que tiene el circuito de béisbol. Pero acá es bateo lo que los está dejando, e incluso con probabilidades de quedar fuera, viendo lo que trae la división central de la Liga Americana. Ahí se van a jugar el boleto o Houston o Marineros, porque como están empujando Reales de Kansas City, Mellizos de Minnesota y Cleveland, que no quiere dejar la cima, yo veo muy complicado
que de esa división de Marineros y Houston, los dos accedan a postemporada. Sí, bueno, pues y en el caso de Andrés Muñoz, pues mucho dicen los beisbolistas, ¿no? Los propios peloteros, que los cerradores tienen algo diferente al resto de los que juegan en otras posiciones, ¿no? Tienen algo diferente los cerradores al resto de los jugadores de posición o los relevistas o los abridores. Y eso tiene Andrés Muñoz. Pues no vamos a ser tan específicos con lo que tiene, pues, pero ser un cerrador en un equipo de grandes ligas y la manera en la que se está comportando, pues hay que tener algo más que talento, ¿no? Tiene los riñones más grandes que el resto de los peloteros. Hay que tener algo más que talento. Sí, algo que destacaba, por ejemplo, el manager de Cardenales de San Luis con el propio Giovanni Gallegos, que exprimieron ese brazo. Oliver y Marmol. La personalidad que él tiene arriba del montículo los hizo ganar juegos 3-4 años y que hoy había que abrirle las puertas para dejarlo salir a otra organización. Bueno, entonces si esta carrera de Muñoz sigue como lo hemos visto hasta el día de hoy, que no nos extrañe que el próximo año, que es la mitad de su contrato, veamos una extensión, ¿no? Sí, muy seguramente lo van a retener el equipo de los Marineros de Seattle y más por lo que ha mostrado en sus cartas credenciales. Porque incluso acabando su contrato, él estaría todavía en una madurez importante, no sería un veterano, para poder adquirir un contrato millonario de 4 o 5 años con algún otro equipo de las mayores. Y quizás alguno multianual de alrededor de 8 a 10 años. Sí, porque él tiene 26 años. Habrá que ver si el asterisco ahí del tema de las lesiones no juega un papel importante. Sí, estamos haciendo un ejercicio tomando en cuenta que esté sano y que no pase nada. La benevolencia que ha tenido él es que después de la cirugía Tommy John, sus problemas físicos no han sido alrededor del brazo de lanzar, sino han sido en sus extremidades o en la rodilla baja, ¿no? En la rodilla. No, el tobillo. No, fue rodilla o tobillo, no recuerdo, que no fue el Clásico Mundial por eso. Sí, fue consecuencia de una lesión en el empeine, de hecho fue. Y que puede estar recuperado, pero al final si tú traes como antecedente lesiones, pues ya llevas varias. Claro. Sí, pero él acabaría su contrato, si es que sí continúa, acabaría su contrato con Marineros siendo un pitcher apenas en plena madurez, ¿eh? No madurez total, en plena madurez, hablando de la edad, ¿no? Porque él ha adquirido una madurez importante siendo muy jovencito. Bueno, pues ahí está el momento de Andrés Muñoz. Y ahora sí vamos a darle un repaso a lo que son las distintas divisiones en las grandes ligas para no enfocarnos en un equipo y no haya tantos celos en nuestros seguidores a través de YouTube y distintas plataformas digitales. Pues cómo está el panorama en general con las grandes ligas. Llama poderosamente la atención el mal momento que viven los Phillies de Filadelfia, ¿eh? Sí. Porque es un hecho, viven un muy mal momento que gracias a la tremenda ventaja que adquirieron en la primera mitad de temporada sobre los Bravos de Atlanta, pues todavía lo mantienen en el liderato general de esa división y todavía están a 6 juegos. Pero realmente vive un mal momento Phillies de Filadelfia. Tan mal está el momento que el día martes hicieron temblar el Dodger Stadium. Hubo un temblor de 5.3 grados en la escala de Richter. Y ese día el equipo de los Phillies terminaron ganándole a los Dodgers de Los Ángeles, que si estamos hablando de malas rachas, los Dodgers de Los Ángeles no se quedan muy lejos, ¿no? Sí, pero lo de Phillies es 6 juegos ganados de los últimos 20. Eso lo dice todo, ¿no? 6 juegos ganados de los últimos 20. Y cuidado, porque aquí Bravos ha ganado 6 de los últimos 10 y acortó distancias para colocarse a 6 juegos. Así está esa división. Pero algo bien interesante, ¿no? Aquí es la importancia de cómo encaras la segunda mitad de la temporada y de cómo llegas a la ronda de playoff, porque ellos pudieron haber tenido una excelentísima primera vuelta, pero si en la segunda vuelta ellos empiezan a bajar el ritmo y a perder la confianza, el futuro para ellos dentro de la ronda de postemporada no va a ser muy halagüeño. Y el ejemplo fue el año pasado, ellos cerraron muy bien. Lo que hablábamos también, si nos pasamos en la Liga Americana con Houston, si ellos tuvieron un gran mes de julio, que fueron recuperándose, al final se queda con la división al paso que vamos, Seattle. Lo que está sucediendo en la división central, que ahorita les decía, con Kansas City, con Mellizos y con Cleveland, seguramente ahí se quedarán los otros boletos de postemporada. Porque si nos vamos a la división este de esa Liga Americana, ahí está Orioles, están los Yankees, está Boston, que también está apretando. Boston se ha metido a 6 juegos de distancia del equipo de los dos equipos. Pero habrá que ver el récord del tema de comodín para ver cómo... Están empataditos ahorita los Orioles y los Yankees de Nueva York. Hasta antes del juego ¿no? Del día de ayer miércoles estaban empatados en ganados y perdidos.
Y eso de que el equipo de los Yankees tuvo un rato en que se metió en una mala racha que ni con curanderos la quitaban de encima. Que fue precisamente parte de la estrategia para los movimientos que iban a hacer ante las lesiones que tenía. Sí, lo que decía esa racha de los Phillies, perdieron serie contra equipos contendientes, contra Mellizos, contra Cleveland, contra Yankees por limpia y contra Marineros. Las últimas series. Hoy miércoles estamos grabando, estarían jugando el tercero de la serie Phillies y los Dodgers de Los Ángeles. Otro equipo que se enrachó positivamente fueron los Padres de San Diego. Los Padres han acortado a 4 juegos y medio al momento de la grabación con los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres han ganado 9 de los últimos 10. Y ahí vienen también, detrásito de ellos, ahí vienen los Diamondbacks de Arizona. Porque te voy a decir otro dato de Arizona. Ha ganado 14 de los últimos 20. Así es. O sea, realmente los dos. O sea, esa división se apretó. Y si te das cuenta, a diferencia de un equipo como Dodgers que se surtió en el pasado mercado de movimientos, lo que hizo el conjunto de Padres fueron 2 elementos importantes. Uno, preparador, porque ya tengo mi cerrador, lo de Tanner Scott. Volteas y ves Arizona, lo de Josh Bell. Fueron pocas incorporaciones. No surtieron, no compraron o no adquirieron por adquirir. Cubrieron los huecos y con peloteros ya probados. Y algo bien importante, esa ventaja de 4.5 juegos de distancia que tiene San Diego ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, a estas alturas de la temporada no es nada. No es nada. Mucho. Queda mucho tramo que recorrer. La buena noticia para Dodgers es que ya recuperó a Kershaw, ya va a recuperar ahí a Mookie Betts, ya regresó Freeman. Que por cierto, qué ovación. Qué impactante recibió. Imagen. Algo, yo creo que a cualquier persona le deja erizada la piel, porque lo que se vivió ese día cuando retornó al equipo y que entra a batear, la ovación y sobre todo las imágenes que proyectan en la pantalla. Seguramente rompió en llanto, ¿no? Sí, trató de contenerse, sin embargo, pues se le brotaron las lágrimas y al final del turno conectó imparable y terminó llegando a la inicial, donde por cierto Bryce Harper lo abrazó emotivamente y Nick Castellanos en ese turno, en su primer turno, también desde donde estaba en su posición, se quitó la gorra en honor a él y sobre todo ese gesto que tuvieron los jugadores, ¿no? El salir a calentar con una playera que decía Max Strom en honor a su hijo Maximus, diciendo, Maximus, eres muy fuerte. Y bueno. Sí, el contexto es por una situación de salud que estaba atravesando o está atravesando su hijo. El síndrome de Guillain-Barré. Afortunadamente parece ser que la situación se ha normalizado, que ya está mucho mejor e incluso había salido del hospital. Entonces, él abandonó el equipo, abandonó en un término... En Houston, estando en Houston. Sí, él, de hecho fue poquito después del Juego de Estrellas. Sí. Por esa situación de salud, no estuvo en el equipo 9 juegos, si no mal recuerdo, aparece... Y pues viene la forma en la que la afición lo respalda, los compañeros lo respaldan. Pues no es nada sencillo, ¿no? Para cualquiera que tenemos hijos, incluso muchas imágenes. Él compartió también algunas imágenes en redes sociales. No, y estuve informando a la familia, su esposa también estuvo informando a través de las redes sociales cómo es esta situación. Se vivieron 2 imágenes de impactantes en esta serie ante Filadelfia de Dodgers. Esa y la de Gratterall. Sí, con la de Gratterall, eso fue el martes. Sí. La que dice Fabricio de Freeman fue el lunes. El martes fue la de Gratterall, que venía de una lesión de meses y se volvió a lesionar. Sí, que yo de primera impresión, ver dónde terminó el lanzamiento de eso, dices tú, a lo mejor no es nada, sí, pero aparentemente es una lesión grado 3 en la curva. Después de ver las lágrimas, dices, sí, es algo serio. Y el rostro también de sus compañeros. De sus rivales. También de los rivales. Ahora tanto lo de él como lo de Freeman, pues va en un contexto emotivo y con un antecedente. Lamentable para los Dodgers porque son 2 huecos, ya regresa Freeman, pero eran huecos que no podían ser cubiertos por cualquier pelotero. Tan así que Cabanbillo fue puesto en asignación cuando él estaba cubriendo esa primera base. Y Walker Buehler, que no termina de recuperarse, sube y baja la lista de lesionados. Y por otra parte, pues parece ser que hay buenas noticias con el caso Mookie Betts, ¿no? Que este próximo fin de semana pudiera estar regresando a la actividad con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero vamos a ver.
de qué manera regresa, en qué modo viene, si en el modo superestelar o todavía como un pelotero que va a tener que volver a ponerse en ritmo para poder conocerle las aptitudes que le hemos visto a lo largo de toda su carrera dentro del mejor béisbol del mundo, ¿no? Pero si en un momento tenían que enracharse los Diamondbacks y Padres, era en ante las ausencias de los peloteros de los Dodgers. Porque ya regresando, cuidado con esos Dodgers. Sí. Es el equipo más completo. Sí, definitivamente las ausencias terminaron pesando. De hecho, hubo enfrentamientos entre ellos. Saca ventaja Padres. Muy bien. Muy bien. Es que lo tiene que hacer. Claro. Si no lo haces en este momento, ¿cuándo? Sí, porque ya tuviste las incorporaciones en movimientos. Ya también estabas teniendo una serie en casa. Había que sacar provecho de todos los factores. Y fue lo que hizo. Si tú veías el line-up en esos juegos contra Padres de Dodgers y decías, ¿es sucursal eso? Era y algo bien importante, ¿no? La manera en la que llega... La manera en la que llega Jack Flaherty al equipo, que en su primera salida otorga una salida de muy buena calidad, y eso le da confianza a él y sobre todo al equipo, ¿no? La esperanza de que pueda ser alguien que venga a ayudarle en el resto de la temporada. Clayton Kershaw parece que está de regreso, pero pues el martes le fue bien. Tiene sus salidas titubeantes, pero ha tenido también, dentro de lo que cabe, buenas actuaciones, y la última que tuvo una... El martes le fue bien, no alcanzó a lanzar las 5 entradas, se metió en problemas en la quinta, y también lo están llevando poco a poco. Eso es parte de la inactividad prolongada que tuvo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. No está vaciando su brazo, ¿eh? Y ahora, lo decíamos en la semana anterior, lo de Flaherty, no viene a encabezar esa rotación, viene a cubrir los huecos ante las bajas por lesión, pero recuperando a Walker Buehler, al propio Yamamoto. Tienes a Tyler Glasnow, ahí está Kershaw, hasta el bullpen va a terminar. Que por cierto, Yoshinobu Yamamoto está proyectado para que venga a reaparecer a finales de este mes de agosto, puesto que ya comenzó pues no le va a quedar mucho tiempo para la postemporada, ¿eh? Pues no, pero yo creo que lo justo y lo necesario para entrar en ritmo y poder estar en condiciones para poder encarar la postemporada de la mejor manera. Y ahí es donde verdaderamente se va a saber si ha valido la pena ese contrato de 300 y pico millones de dólares que firmó con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Porque ahí, a partir de octubre, del 1 de octubre para adelante, es donde los equipos empiezan a valorar los contratos que le hicieron a cada uno de los jugadores que tienen en cada una de sus nóminas. Es donde no ganan dinero, pero es donde hacen valer sus contratos. Totalmente. Y donde en la postemporada, ¿no? Y sobre todo ve a Filadelfia. En temporada regular, varios de sus lanzadores tuvieron buenos números, o muy buenos. En postemporada, espectaculares, que les valió la ampliación de sus contratos. Sí, por cierto, hablando de rachas... Suárez, uno de ellos. De rachas, pero de la negativa, lo de Medias Blancas de Chicago, ¿no? Que quedó en 21. 21, quedó en 21 juegos, 21 derrotas consecutivas. 21 derrotas consecutivas. Algo bien interesante que pudiera suceder. Muchos no se explican la de Crochet porque al final no lo terminan soltando. Según ellos, traen planes con él para 2025, pero este equipo con lo que tienen ahorita no se recuperan hasta el 2027. Entonces, si bien les va. Sí, mejor... Hasta de varios peloteros. Hasta después de los siguientes Juegos Olímpicos les va a ir bien. Algo bien interesante que pudiera suceder el próximo 26 de agosto. Ojo con esta situación que se está presentando porque pudiera ser un caso insólito. Un jugador que pudiera estar enfrentando al mismo equipo en el mismo juego. ¿Qué sucedió? El día 26 de junio. Los Azulejos de Toronto estaban encarando a los Medias Rojas de Boston. Danny Jansen, justamente en la octava entrada, suspendieron el encuentro a consecuencia de un torrencial aguacero. Y Major League Baseball lo reprogramó para el 26 de agosto, cuando el equipo de Toronto visite al conjunto de los Medias Rojas en el Fenway Park. Danny Jansen estaba jugando la receptoría con el conjunto de los Azulejos de Toronto. Y él fue el bateador que se quedó en el turno con 0 bolas y un strike. Y en esa ocasión se vino la suspensión. Bueno, en la fecha límite de cambios, Danny Jansen fue enviado al conjunto de los Medias Rojas de Boston. Y ahora es el receptor titular de los Patirrojos. El juego se va a programar en una doble cartelera. Y los Azulejos de Toronto van a estar enfrentando a los Medias Rojas. Y ese día, Danny Jansen
va a estar de receptor muy seguramente en un juego donde va a tener que salir de emergente, de jugar con los Azulejos de Toronto, y un bateador emergente, va a tener que entrar a sustituirlo, y él va a estar del otro lado del equipo recibiendo las bolas y los strikes. Ojo, pase lo que pase con ese bateador, si es dominado, la carga de ese turno se le va a contabilizar a Danny Jansen. Si el bateador conecta de hit, ese turno se le va a contar al bateador emergente. Sin embargo, pues ahí se va a aparecer, ¿no? En el box score va a aparecer Danny Jansen con los Medias Rojas y con los Azulejos de Toronto, de llegarse a dar el caso. Y pudiera ser un caso insólito. Lo que también sucedió de manera extraña fue lo de Corey Seager con los Rangers de Texas. Ay, Diosito, ni me cortándole el sin hit a Framber Valdez, pero... Me imagino que el señor floor manager debe estar jalándose las greñas. Porque ya había 2 outs, ¿no? Ya había 2 outs. Era para el último tercio del juego. Y lanzaron sin hit, pero no es la primera vez que lo hace. En el 2016, a Matt Moore, recuerdan, con los Gigantes de San Francisco, le estaba lanzando un sin hit ni carrera a los Dodgers de Los Ángeles. Y Corey Seager le cortó un sin hit a Matt Moore. O sea, es la segunda vez en su carrera que Corey Seager corta un sin hit. La reacción de parte de Framber Valdez fue como que de lamentación, es normal, pero como que el sabor de boca cuando te lo cortan con un cuadrangular es, bueno, porque de repente con una granada o algo así dices tú. Sí, eso sí. Dios no, mío. Ahí sí, me lo diste bien o dado. En un toque, no, en un toque de bola, capaz. Sí, no, pues ahí ya después va el bolazo a las costillas o a la cabeza. Hoy fue el tercero de la serie entre Astros y Rangers. Ajá. Ayer, bueno, en el segundo, fue cuando Seager rompió el sin hit. Pero en el primero, en la novena, Seager pega cuadrangular para empatar el juego. Lo gana en extra innings Texas. O sea, 2 juegos seguiditos. Claro. En donde él influye en una... Uno para ganar y otro pues para dejar un muy... Me da la impresión que el floor manager está soñando últimamente a Corey Seager, porque es fanático de los Astros de Houston. Corey Seager es un peloterazo, ¿no? Pues ha sido jugador más valioso. Es un peloterazo. O sea, lo que te da la ofensiva y te da la defensiva. Sí, como bien dice Joel, bueno, te lo corta Corey Seager con un cuadrangular. Sí, se causa molestia. Es como que no pasa nada. Frustra y todo, pero... ¿Con quién debutó ese pelotero? Creo que con Dodgers. Perfecto. Solamente quería el dato. Por cierto, quien pegó cuadrangular esta semana fue, y digo cuadrangular porque ya tenía rato que no lo hacía, Isaac Paredes. Ya tenía rato que no lo hacía, el primero con los Cachorros de Chicago a batallar. Y a jardín izquierdo, fiel a la costumbre. Ayer estaba viendo, antes de la grabación, el día de ayer, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo los medios de comunicación en Estados Unidos, y él, de cierta manera, se sinceró, ¿no? Y dijo que él llegó con la intención de querer impresionar a la directiva y de aportar más de lo que él sabe hacer, buscando ayudar de inmediato al equipo para así recompensar el por qué lo habían llevado a la organización de los Cachorros de Chicago. Y argumentó que después de haber caído el primer cuadrangular con esa franela, las cosas han sido diferentes, ya soltó la presión, ya soltó el estrés y de ahora en adelante va a comenzar a batear. Esperemos que lo pueda hacer, porque su porcentaje cayó estrepitosamente en un 2.39 cuando estuvo rozando los 300 de porcentaje. Se ha estancado en 17 cuadrangulares y sobre todo en la productividad de carreras impulsadas, porque apenas llegó a 59 remolques en lo que va de la temporada, aunque el día de antier, tuvo una tremenda jornada al impulsar 4 compañeros a la registradora. Fíjate que eso que mencionas, aun cuando las posibilidades son muy pocas de que Cachorros esté en postemporada y que prácticamente estaría en reconstrucción para lo siguiente en el 2025, el que tú llegues siendo un Isaac Paredes en un cambio por 3 peloteros, porque Christopher Morel, si bien no es la figura, es un pelotero dominicano de 25 años con mucha proyección, pero te cambiaron con 2 prospectos más. El grado de importancia que le dan a Isaac Paredes al llegar a Cachorros, él llega con esa responsabilidad de cargar con un cambio de 3 peloteros. Un 3-por-1 no es sencillo de asimilar. Es como si llegaras con un contrato multimillonario, porque lo que ofrecieron
fue muy atractivo para que Tampa dijera bienvenido. Y en este caso Isaac Paredes no terminara en otra organización que estoy seguro tuvo ofrecimiento. Y no son futuras promesas, son realidades las que llegaron a los Rays de Tampa Bay. Son peloteros que en determinado momento van a estar en el equipo grande de Tampa. Y el caso de Isaac Paredes, pues bueno, con la mentalidad de estar obligado, ¿no? Sin embargo, parece ser que esa presión ya ha quedado atrás y de ahora en adelante las cosas él la mira de otra manera. Yo también quisiera verlas de otra manera. Muy bien, ya en la recta final de este espacio falleció Billy Beane, ¿no? Falleció Billy Beane a los... Fue manager de... 60 años. De los Dodgers, a los jugador de los Dodgers. Y puso un récord para jugador novato, batiendo 4 imparables en su primer encuentro como profesional en el béisbol de las Grandes Ligas. Jugó en los Tigres, en los Dodgers y en los Padres. Sí, y aparte pues fue el segundo pelotero en declararse abiertamente gay. Y dentro de la organización de Major League Baseball o de las Grandes Ligas, pues él trabajó mucho por la equidad. Bob Selling lo comisionó a esa parte, ¿no? De los derechos de la equidad, de la derechos de la igualdad y de las minorías, con la intención de hacer más empáticos a los peloteros con las personas con tendencias homosexuales. Pues sí, él marcó un antes y un después en ese tipo de situaciones. Que por cierto, no tenía el Trabajó para la oficina más de 10 años. Sí, pero aparte de eso, él jugó Liga Mexicana del Pacífico en la década de los 90. Sí. No Cañeros de los Mochis y Venados de Mazatlán. No sabía eso yo. Sí. Pues tengan ese datito ahí para que se lo saquen de la bolsa. Muchos lo estaban confundiendo, con Billy Beane, el Moneyball. No, señores, no tiene nada que ver. Casi son de la edad. No tiene nada que ver. Uno siempre ha estado vinculado al tema administrativo y ejecutivo. Y él, Billy Beane, estaba siempre vinculado al tema del terreno de juego, jugador. Y no fue un peloterazo de aquellos, pero tampoco fue un pelotero del montón. Es que el gerente de los Atléticos, el nombre es William Lamar Beane. Sí. No sé de dónde, lo que sí no sé es de dónde viene el Billy Beane. Pues, debe ser como un nickname, un short name, sí. O sea, lo acortan y... Y el que falleció a los 60 años a causa de cáncer, ¿no? Él tenía cáncer. Leucemia. Fue Billy Beane, que fue pelotero, decíamos, de los Tigres, de los Dodgers y de los Padres. Y ya decía Fabricio el contexto, en 1986, de por qué se hizo conocido en la historia del béisbol. En 1986 estuvo en la Serie Mundial con los Tigres. Sí, es una... lo que él dejó en el béisbol de las Grandes Ligas no tiene que ver con lo deportivo. Es tiene un que legado. Ver con abrirle la puerta. Sí, cómo encabezó la comunidad. Exacto. LGBT. Porque realmente no había antecedentes. Y él, incluso él tuvo que retirarse en el 96 y 3 años después, en el 99, fue cuando se declaró abiertamente como una persona homosexual. A final de cuentas, a partir de ahí, él empezó a hacer charlas, conferencias, y durante la década del 2010, Bob Selling lo mandó llamar para que formara parte de ese grupo de atención a las minorías y a grupos de inclusión LGBT, con la intención de darle mayor prioridad y énfasis dentro de los equipos del béisbol de Grandes Ligas, y su aporte, de cierta manera, por lo que hemos leído, fue muy interesante, y una persona, sobre todo, muy respetada, tanto por peloteros como por altos funcionarios de las organizaciones y, por supuesto, dentro de la oficina del comisionado en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien. Nosotros nos vamos a despedir. Fabricio, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes por hacernos el favor de acompañarnos, y les recordamos que la próxima semana tenemos una cita, ustedes y nosotros, aquí en La Butaca Podcast. Los invitamos a que hagan sus comentarios, a que compartan las transmisiones y sobre todo a que le den like y se suscriban a nuestros canales en las diferentes redes sociales, para así hacer más grande esta comunidad y poder seguir generando mayores contenidos. Muy bien, compadre, gracias. Gracias, nos vamos. Ojalá que con ese contrato que le ofrecieron a Giovanni Gallegos de ligas menores, pronto lo veamos en la gran carpa, porque Mellizos tiene posibilidades de postemporada con Johan Durán como cerrador, Jorge Alcalá como preparador. Tienen ahí a Griffin Max, creo que es un muy buen bullpen,
tienen muy mal picheo, hablando de rotación de abridores. De hecho, es el lugar número 20 de todas las grandes ligas. Pero en bateo, con muchos desconocidos, están en el top 10. Entonces, esos mellizos son contendientes y se la jugaron con un pelotero que cobra. Ya hablábamos de las cantidades de Giovanni Gallegos para lo que será el futuro inmediato de y este algo equipo. Lamentable con ese equipo, ¿no? La lesión que sufrió Daniel Duarte al inicio de la temporada y que eso lo ha prolongado durante todo el 2024 y quizás el 2025 porque fue sometido a Tommy John. Pues ahí les llegó un mexicano. Muy bien. A nombre de todo el equipo de producción, Fabricio Urias, Joel Rodríguez, les damos las gracias. Excelente semana. Pásela bien. Hasta la próxima.